Hay un grupo selecto de 17 naciones que poseen entre el 60 y el 70% de la variedad de especies de todo el mundo. México forma parte de este grupo denominado países megadiversos, que comparten características que los proveen de esta gran biodiversidad. Pero tristemente, también México ocupa un lugar entre los países de tráfico ilegal de la vida silvestre, de manera que extraen, transportan y comercializan animales silvestres ilegalmente, ocasionando que especies mexicanas se encuentren amenazadas en vías de extinción. El tráfico ilegal de especies es la segunda causa de pérdida de biodiversidad en todo el mundo, después de la destrucción y fragmentación de hábitats naturales, por lo que se considera un problema transfronterizo, porque afecta a todo el planeta. Los detonantes del tráfico ilegal de especies son el mercado, ya que este abarca consumirlos como mascotas exóticas, ciertos usos medicinales que se le atribuyen a la flora y fauna silvestre y trofeos de caza. México se ubica en el cuarto lugar de ese privilegiado grupo de 17 países que conjuntamente albergan cerca del 70% de las especies conocidas y con frecuencia contribuye con 10% de la riqueza biológica global de cada taxón. Por ejemplo, México ocupa el segundo lugar en especies de reptiles y está entre los 5 primeros lugares en anfibios, mamíferos y plantas con flores. México es, por tanto, un país megadiverso por su elevado número de especies, pero también por su riqueza de endemismos, de ecosistemas y por la gran variabilidad genética mostrada en muchos grupos taxonómicos, resultados de la evolución o diversificación natural y cultural en el país. Entre las características que definen esa megadiversidad destacan su ubicación geográfica entre dos regiones, la neártica y la neotropical. Por tanto, encontramos especies del norte y del sur, la variedad de climas, desde el seco hasta el húmedo, así como las temperaturas desde muy frías hasta cálidas. Finalmente está la topografía desde zonas planas hasta muy intrincadas. Ahora bien, algunas de las especies más comercializadas en México son las siguientes. De las especies más comercializadas en México es el tucán pecho amarillo o tucán real, Rampastos sulfuratus. Esta especie habita en los bosques húmedos, áreas semiabiertas con fragmentos del bosque y selvas. Habitan en el sureste mexicano de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y la península de Yucatán. Son especialmente llamativos por sus hermosos plumajes y pico colorido. No es nada fácil sustituir el hábitat de esta ave, ya que consumen una gran cantidad de frutas, además de que está acostumbrado a una temperatura con determinada humedad elevada. El comercio ilegal para tratarlos como mascotas es un factor que contribuye a la extinción de especies en su hábitat natural. Afecta a ecosistemas y especies, empezando desde el organismo que es víctima de esta actividad, la especie y el deterioro a la fauna silvestre, el ecosistema, la sociedad, la salud humana y el impacto directo e irreversible. Afortunadamente, esta especie aún no está en peligro de extinción, sin embargo, sí sufre amenazas según la NOM 059 de Semarnat 2010. Podría desaparecer en un corto o mediano plazo. Otra de las especies más comercializadas en México es la guacamaya roja. Esta se distingue por su plumaje rojo escarlata y amarillo en las plumas cobertoras y secundarias de su ala, así como por la ausencia de plumas en su rostro. El iris de sus ojos suele ser de color amarillo, patas color oscuro y el pico de su mandíbula superior de color hueso. La mandíbula inferior suele ser de color negro mate. Las plumas cobertoras de su cola son de color azul claro y las cobertoras primarias de color rojo. Aunque su tamaño poblacional en México es desconocido, original e históricamente, la guacamaya roja habitaba desde el sur de Tamaulipas hasta los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Chiapas.
La guacamaya roja es considerada una especie en peligro de extinción en la NOM número 59 del Semarnat 2001. A nivel internacional, se encuentra en el apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. Es decir, su comercio internacional está prohibido por estar en peligro de extinción. Además, esta forma parte de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, debido a la reducción drástica de su distribución, la alta deforestación del bosque tropical y el fuerte impacto de las actividades humanas de captura para su comercio ilegal. De todo el mundo, es el mayor depredador y es el rey de la selva americana. Era un animal al que se le temía, pero no se le hacía daño. Hoy en día se le hace muchísimo daño. Hoy en día se le caza, se le mata y se le trafica. A pesar de que juega un papel muy importante en el mantenimiento de sistemas naturales que nos brinda servicios ecosistémicos vitales para el desarrollo humano. Como depredadores son clave para el mantenimiento de ecosistemas, pues los jaguares controlan el comportamiento de las especies de las cuales ellos se alimentan. La presencia de estas poblaciones de jaguares es un indicador del buen funcionamiento y del buen estado de salud del área en el que ellos están viviendo, y además de que hace evidente la existencia de presas suficientes para el mantenimiento de esta población de jaguares. El tráfico ilegal de estos ejemplares va en aumento en México. Partes como los huesos, las pieles, los dientes y las garras son destinados al mercado ilegal chino. Aunque se ha visto un leve incremento, por ejemplo, de 4.000 ejemplares en 2010 a 4.800 en la actualidad, sigue siendo una especie en peligro de extinción, una especie amenazada. La única manera de detener el tráfico ilegal de esta especie y de muchas otras es una participación conjunta de las autoridades, la población local y las comunidades internacionales. Tortugas. La tortuga marina es una especie histórica, la cual ha estado en el mundo desde antes que los dinosaurios. Lamentablemente, por muchísimas razones, siendo de las principales la caza y el tráfico ilegal de ellas, se han vuelto especies en peligro de extinción. A pesar de estar prohibido su comercio ilegal, exporta internacionalmente cientos de kilos de estas, que varía de los 200 a los 300 kilos. Debido a esto se creó la reforma de la Ley de la Pesca del artículo 60 de la Constitución, dictando lo siguiente: se declara veda total, permanente e indefinida para la caza, captura de las distintas especies de tortugas marinas, así como la prohibición total de la recolección y comercialización, caparachos, carnes, pieles y demás productos y subproductos de las mismas, en todo el territorio y aguas de jurisdicción nacional. Generalmente, las formas en las que se comercia ilegalmente estas especies es mediante los saqueos de los nidos, de huevos de tortugas, así como la venta de partes de tortugas. Los reptiles. Podemos decir que el reptil más comercializado son las serpientes de cascabel, que son usadas vivas por los merolicos, que son las personas que venden remedios falsos y otros vendedores ambulantes. Estos los anuncian como remedios casi mágicos para varias enfermedades y propósitos mágicos religiosos. En un periodo de 6 años se exportaron 2.000 kilos de carne de reptil, 1.616 pieles, 712 zapatos o botas y 1.407 artículos de piel o cuero de serpiente de cascabel. Un conjunto de factores físicos, económicos, políticos y culturales ha permitido el desarrollo de estas actividades ilegales que utilizan la fauna silvestre como moneda a cambio dentro y fuera del país. Estos factores son, al interior del país, la gran biodiversidad que albergamos, la desigualdad económica de las poblaciones rurales, el involucramiento de grupos del crimen organizado y la falta de aplicación de las leyes. En el exterior del país, la vecindad y estrecha relación comercial con Estados Unidos, Canadá, Guatemala y Belice, mientras que en Europa, España y Alemania son considerados como relevantes importadores y exportadores de plantas y animales silvestres. En cuanto a la demanda,
el mercado asiático genera la mayor parte de esta, siendo China el consumidor más importante. Esto, junto con la corrupción, forman un caldo de cultivo propicio para la formación de grupos o redes que trafican con otras especies. Hoy en día, en México, el Código Penal Federal establece que el tráfico ilegal de ejemplares, partes y derivados de flora y fauna silvestre es un delito, que se paga y se castiga con una pena de 1 a 9 años de prisión. La Profepa y la CITES, como tal, no van a prohibir el comercio de animales, solamente lo van a regular. Pero la Profepa tiene la autoridad para decomisar aquellos ejemplares o productos derivados que no pueden acreditar que han sido adquiridos de forma legal. Para ello necesitamos medidas mejoradas, mejores propuestas para prevenir, perseguir y sancionar a estos responsables de estos delitos, y de las cuales destacan la modificación y armonización de los marcos normativos para el delito del tráfico ilegal de especies, que sea reconocido como grave y que las penas sean proporcionales a ello. El aumento de capacitación del personal encargado de la aplicación de la ley en materia ambiental y de investigaciones financieras. Todo esto con el fin de lograr el desmantelamiento de redes delictivas organizadas dedicadas a este delito. El desarrollo de campañas de prevención y educación sobre los beneficios de la conservación, así como el uso sostenible de los recursos, la mejora de las capacidades para la aplicación de técnicas forenses y la obtención de evidencias para el enjuiciamiento del tráfico ilegal, el desarrollo y perfeccionamiento de las bases de datos, la mayor observancia de delitos relacionados como el blanqueo de dinero y el intercambio de información, así como buenas experiencias entre los países. México es considerado un país megadiverso, no solo por su gran cantidad de especies que posee, sino también porque también posee una gran cantidad de ecosistemas, una gran cantidad de climas, de vegetación, de endemismo. Toda esta diversidad de la que nosotros poseemos no nada más está ahí ya como mucha gente cree. Por eso es importante educarnos, saber informarnos, saber por qué están las cosas ahí. Por ejemplo, todos estos ecosistemas y cada una de las especies que habitan ellos hace un papel fundamental, tiene una tarea, que cuando nosotros extraemos esa especie de su hábitat, de donde vive, el sistema se quiebra y trae consecuencias negativas, trae problemas, muchas de las enfermedades, trae plagas, es un mal funcionamiento. Esta diversidad nos provee de alimento, nos da de vestir, nos da los sistemas básicos, lo que necesitamos, nos da combustible, nos da medicamentos, nos da agua, nos da oxígeno, nos da climas, podemos regular los climas, podemos tener suelos fértiles, podemos evitar inundaciones, podemos evitar muchas cosas, pero ¿qué hacemos nosotros los humanos? Los humanos agarramos y sobreexplotamos todos estos factores los sobreexplotamos y no hacemos conciencia de qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando hoy en día. Debemos tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo con nuestra madre tierra y debemos hacer algo ya. Sé que muchas personas están haciendo algo, pero es momento de que todos nos unamos y de que nosotros apoyemos. Quizás no podamos ir con esas personas hasta donde están y ayudarles así, pero hay más maneras, siempre hay otra manera y debemos buscar esa manera en la que cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena para esa otra persona que nos está necesitando, para ese animalito que nos está necesitando, para esa selva que nos está necesitando, para el desierto que nos necesita, para esas especies que están en peligro de extinción. Debemos hacer el cambio, debemos hacerlo ahora. Después será muy tarde, ya no podremos hacer nada.
solamente veremos cómo se derrumba lo que nosotros hicimos. Y con ello, con su caída de la naturaleza, caemos nosotros, porque sin ella nosotros no somos nada. Ella nos provee de todo.